Buenas con todos, soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro en Manabí. Hoy tenemos otro taller que vamos a presentar cómo fue resuelto. eh, Taller que pertenece a la materia de administración de base de datos. Entonces vamos a ver los puntos que tenemos. Es crear una base de datos llamada pedidos. Rápidamente observamos aquí que debemos crear cuatro tablas llamadas cliente, producto, cabecera pedido y detalle pedido. Crear índices para las tablas, mínimo un índice agrupado para cada, perdón, mínimo dos índices no agrupados para cada tabla y un índice agrupado para cada una de las tablas. Crear file group para los archivos físicos de la base de datos. El punto .mdf y el edf se nos crearon por defecto al crear la base de datos. Pero el ndf lo que queremos nosotros es un nuevo file group al cual vamos a mover los índices dentro de este archivo. Tenemos una complicación arriba por problemática de estructura del taller. Crear un usuario y roles. Como siguiente punto nos pide crearlo un usuario con autenticación de Windows y crear dos usuarios con autenticación de SQL Server. Ya estaremos explicando que debemos hacer una pequeña comprobación antes de intentar loguearse como SQL Server, usuario SQL Server. Y como siguiente punto el backup full y diferencial, ¿no? Entonces se nos pide crear un backup completo y al crear el backup completo podemos crear un backup diferencial. El completo copia estructura de la base de datos y la data, y el backup diferencial nos va a copiar la diferencia que existió o existe desde el primer o el backup completo que se realizó hasta los cambios que ahora último se han generado. Entonces lo que hará es simplemente copiar eh, los cambios o la diferencia que hay entre el backup completo y el que se está realizando. Estos son los integrantes del grupo, ¿sí? Y ahora vamos a SQL Server, eh, SQL Server 2012. Vamos a crear una base de datos de manera gráfica, ¿sí? Aquí clic derecho sobre la base de datos, nueva base de datos, y nos saldrá esta ventana. Aquí ingresaremos el nombre de la base de datos que queremos crear y automáticamente se nos dan los dos primeros archivos que mencioné antes. El pedido, este es un archivo de grupo primario y es una extensión .mdf, y este otro archivo que es el log, que es donde se almacenan los registros de la base de datos, tendrá una extensión .ldf. Entonces vamos a crear, y aquí está nuestra base creada con satisfacción. Entonces ahora vamos a eliminar esta base de datos y vamos a, con este script, hacer lo mismo que hicimos en modo gráfico. Entonces aquí usamos la master para indicar que vamos a crear una base de datos. Llamamos a la sentencia create database el nombre de la base de datos que vamos a crear sobre, y aquí indicamos, aquí tenemos el código o la parte de sentencia para crear los dos archivos de la base de datos principales, ¿no? Entonces tenemos el name, aquí le damos el nombre del archivo, para el nombre que va a referenciar al archivo en SQL Server, y aquí el file name damos, es decir, la estructura física ya del archivo en sí que se va a crear en Windows. Entonces aquí indicamos el nombre, la ruta, perdón, el nombre del archivo, su extensión y algunas características sobre expansión y peso, ¿no? Entonces acá tenemos este código o esta sentencia llamada log, donde vamos a indicar que a partir de aquí vamos a crear el archivo log. Este será el archivo para los registros de nuestra base de datos. Entonces abrimos asimismo el name con su nombre referencial y el file name del nombre ya existente en Windows con la ruta y el nombre del archivo, su extensión .ldf, asimismo su característica de expansión, peso, y vamos a crear este script. Vamos a generar este script, damos a ejecutar y nos sale que se ha ejecutado correctamente. Esta ruta de aquí la podemos encontrar, aquí la tenemos ya abierta en Windows, en data, y como vamos a ver aquí tenemos pedidos y pedidos log,
que son los archivos que nosotros acabamos de crear en nuestra base de datos. Listo, ya hemos demostrado crear base de datos de manera gráfica y de manera en modo código. Ahora, tenemos esta sentencia use pedidos, que lo que nos indica es que vamos a usar aquí, se nos va a cambiar de opciones que están en la master. Al ejecutar se va a posar sobre la tabla pedidos, perdón, base de datos pedidos, y en la cual vamos a trabajar sobre esta base de datos recién creada. O sea, todo lo que generemos a partir de acá abajo lo vamos a meter en esta base de datos. Ahora, tenemos tres tablas clientes no relacionadas, perdón, las tablas que se nos pidieron con sus atributos y sus respectivos tipos de datos. Se hizo una estructura rápida que más abajo vamos a relacionarla mediante inserts y reflejarlas mediante id. Y vamos a proceder a ejecutar estas cuatro tablas, y aquí rápidamente vamos a insertarle valores con la sentencia insert into el nombre de la tabla. Llamamos a sus atributos, a sus columnas, y a dichas columnas le vamos a enviar los siguientes valores. Acuérdense que los valores deben ir de acuerdo al tipo de atributo que le asignamos, ¿sí? Si es un int deberá ir así, si es un varchar deberá ir así, con comillas, etcétera. Entonces vamos a correr estos inserts. Sale que se han insertado satisfactoriamente. Ejecutamos estas consultas todas juntas y podemos observar que ya nuestras cuatro tablas constan valores. En nuestra tabla de aquí tenemos una columna total para después demostrar el funcionamiento de algunas cosas. Y vamos acá al siguiente punto del taller. Ya completamos el que es crear la base de datos, crear las tablas, y vamos al siguiente punto del taller, que es crear los índices, ¿no? Ahora vamos a recargar e indicar una cosa. Aquí las tablas, este código de crear e insertar es más ágil en código, pero también podemos crearlo de manera gráfica. En nueva tabla aquí indicamos los atributos, el tipo de datos, ¿sí? Y especificamos si permite valores nulos o no permite. Y en estas propiedades de aquí, al abrirlas, aquí asignamos un nombre de tabla. Por ejemplo, tabla prueba gráfica. Entonces a nosotros, al aceptar aquí, perdón, guardamos, y esto generaría nuestra tabla. Perdón, ahí sí vamos a aquí está, prueba gráfica. Ya correspondientemente nos creó esta tabla prueba gráfica que tiene las columnas y la columna que nosotros habíamos insertado, ¿no? Esa es la manera gráfica de crear las tablas. Aquí eliminamos, y ya como indicamos acá, ya el insert ya sería algo un poco más fácil hacerlo por esta clase de código, que son los códigos más básicos o las sentencias más básicas de lo que respecta a ese código. Ahora vamos al siguiente punto, crear índices. Vamos a enfatizar que los índices también los podemos crear por cada tabla. En lo que respecta a índices, abrimos la tabla primera que le vamos a generar el índice, que va a ser cabecera pedido. Nos posamos sobre índice dentro de su tabla y agregamos nuevo índice. Perdón, seleccionamos nuevo índice y vemos que nos aparece dos: índice cluster y no cluster. El índice cluster nos indica que es un índice agrupado, y el índice no cluster es un índice no agrupado. Ahora, el índice cluster lo podemos crear uno por tabla, solamente uno a cada tabla. El índice no cluster pueden ser varios índices generados a una tabla. Entonces vamos a crear el índice cluster, y aquí nos abre esta ventana, nos dice
Aquí vamos a poder editar el nombre del índice. Vamos a poner índice indicando que es el índice de la cabecera de pedido. Aquí vamos a poder insertar las columnas a las que queremos o los atributos a donde queremos aplicar los índices. Aquí podemos seleccionar datos, por ejemplo en índice no cluster, datos que no sean, como decir, repetitivos. Entonces podemos ingresar el detalle del pedido o por ID, ¿sí? Entonces si seleccionamos por ID podemos indicar que es un índice único, ¿sí? Y como vemos aquí se nos ha creado el índice para la cabecera pedido asignado al atributo ID. Entonces el índice, al crear este índice nos permitirá acceder más rápido o consultar más rápido en base al atributo al que le aplicamos el índice. Esto agilizará la consulta de llamadas desde el índice, ¿no? El índice que posee un atributo dentro de él. Ahora, esta fue la manera gráfica de crear un índice. Esta manera es aplicable para esta tabla y para esta y para todas las tablas en las que quieren aplicar un índice. Ahora vamos a un nuevo índice y vemos que el índice cluster ya no podemos crearlo. ¿Por qué? Porque solamente podemos crear uno y ya lo creamos. Ahora vamos a un índice no agrupado y aquí vamos a sí mismo la misma estructura, agregar el índice tal, ¿sí? Un nombre referencial nada más para el índice. Agregamos las columnas y por ejemplo vamos a aplicar índice no agrupado a cliente ID. Le damos a aceptar y vemos que se ha creado con éxito el índice no agrupado. Ahora, si nosotros hubiéramos creado una de nuestras tablas con una llave primaria, ¿sí? Con una llave primaria, una sección primaria, no hubiéramos podido crear el índice único agrupado, ¿no? Entonces deberíamos irnos por un índice único nada más, porque el índice único agrupado vendrá a ser nuestra llave primaria. Aquí en estadística vemos que el índice ya está realizando estadísticas sobre los atributos que se le han dado. Vamos a eliminar estos índices para proceder a crearlos de manera gráfica, perdón, de manera en modo código. Y esto que acabamos de hacer es aplicable así mismo como les dije para todas las tablas. Ahora tenemos aquí el índice, el código para el índice que vamos a crear, create unique cluster index. Vamos a crear un índice único agrupado, le asignamos el nombre, así como hicimos en antes, y aquí hicimos sobre, ¿a dónde vamos a aplicar el índice único agrupado? ¿A quién? A, DBO, el esquema, ¿sí? El esquema de nuestra base de datos, punto, el nombre de la base de datos, perdón, de la tabla, ¿no? Entonces al poner el nombre de la tabla, aquí abrimos este paréntesis y vamos a indicar que el índice se va a aplicar a el atributo nota pedido, una de nuestras columnas que se encuentra dentro de aquí. ¿Sí? Aquí está nota pedido. Con esta vienen a ser algunas características que nos ofrece el SQL Server a los índices y les indica automáticamente, ¿no? Vamos a correr este índice único y así mismo vamos a correr, como podemos ver aquí tenemos los índices solicitados en el taller, ¿no? Hasta aquí llega todos los un índice para cada una de nuestras tablas. Como podemos ver, se ha creado con éxito, actualizado. Vemos que ya tenemos nuestros índices solamente agrupados, ¿no? Pero enfatizamos que ya cada tabla tiene sus índices. Ahora vámonos al índice no agrupado. La única diferencia es que aquí vamos a
cambiar esta parte de la sentencia. Ya no va a ser create cluster index o create unique cluster index, sino que será create non con n o n clustered index. Entonces, asimismo, el nombre de este index sobre quién, sobre la tabla cabecera pedida. Una vez que a quién le asigno el índice, ahora a qué atributo de esa tabla que le estoy asignando quiero enfatizar o especificar que el índice trabaje sobre este atributo, ¿no? Ejecutamos y me sale correctamente. Asimismo tenemos un poquito extenso porque se nos pidió dos índices por cada tabla, entonces o sea, dos índices no agrupados por cada tabla. Y aquí vamos a ver, vamos a actualizar y vemos que tenemos los dos índices no agrupados y el índice agrupado. Ahora, como siguiente punto del taller, tenemos lo que respecta a file groups. Bueno, aquí vamos a indicar que la estructura del taller hubiera sido mejor si primero hubiésemos creado el file group, ¿sí? Primero crear el file group y después crear los índices, porque se nos pidió primero, o sea, se nos pidió, la idea era que crear un nuevo file group donde los índices que creamos acá arriba, estos índices, fueran no guardados en el archivo físico de la base de datos, sino que fueran guardados en este archivo índices.ndf, ¿sí? Entonces, hubiese resultado un poco más fácil que nosotros hubiéramos creado primero un file group y al crear los índices indicamos aquí esta pequeña sentencia, ¿sí? Que al decir que on secondary, ese es un file group que nosotros ya ahorita vamos a crear, y que al poner un secondary el índice, este índice al menos, al correrlo se crearía en este archivo de aquí, porque este archivo de aquí lo vamos ya ahorita a asignar en el file group secundario. Entonces vamos aquí al file group, vamos a primeramente de modo gráfico, clic derecho sobre la base de datos, las propiedades de la base de datos y el grupo de archivos, pero desde acá archivos, porque acuérdense que tenemos que crear un punto ndf, vamos a crear automáticamente un grupo de archivos desde aquí, no desde acá, sino que desde aquí. Vamos a darle en agregar, vamos a indicar un nombre lógico, es un nombre referencial para SQL Server, vamos a poner índices, datos de la fila, indicamos que son datos de fila, no van a ser registros, y aquí indicamos un nuevo grupo. Indicamos un secundario. Este primario ya está asignado actualmente a la base de datos.mdf, así que vamos a crear secundario. Estos datos les damos igual, la ruta igual, y vamos a darle el nombre físico del archivo, que será índice. Le podemos poner cualquier nombre, pero en este caso vamos a poner índice.ndf. Será nuestra extensión del archivo y daremos en aceptar. Ya se nos ha quedado con éxito nuestro archivo. Vamos a rápidamente a comprobar. Vamos a propiedades, Discord, archivo programa, MySQL, MySQL 11, ¿sí? En data. Aquí tenemos nuestro archivo índice, ¿sí? Este vendría a ser nuestro archivo y nuestra extensión .nd. ¿Sí? Ahora ya hemos creado con éxito nuestro archivo. Ese será el cumplimiento de uno de los puntos de la base de datos, perdón, del taller. Entonces ahora vamos a indicar el file group para de manera de código. Entonces ahora vamos a usar la master en código. Primeramente vamos a ver si podemos eliminar
el que hemos creado de manera gráfica. Bueno, voy a quitarlo. Lo que vamos a hacer es eliminar la base de datos, comenzar a correr todo de manera de código. Perdón, vamos a tener que la base de datos. Lo vamos a usar y eso vamos a crear lo que hemos creado hasta ahora. Y se han creado ya todas las cosas que habíamos explicado. Observamos, sí, tenemos hasta el punto que hemos explicado. Ahora vamos a crear el file group. Como la master, aquí indicamos alter database pedidos. ¿Por qué? Vamos a alterar la base de datos pedidos. ¿Y cómo vamos a alterar? Agregando un file group llamado secundario, ¿no es cierto? Agregamos eso, nos sale que se ha hecho con éxito. Ahora alteramos la base de datos nuevo pedido, pero en este caso ya no va a ser para agregar un file group, sino que para agregar un archivo, ¿no? El archivo .ndf, ¿sí? Entonces aquí alter database pedidos, add file, indicamos que es para agregar un archivo y el nombre del archivo o el nombre lógico del archivo, el file name y la ruta donde será almacenada el archivo. Esta ruta aquí hay que modificarla. ¿Sí? Y especificamos el nombre físico de la ruta, el nombre físico del archivo y su extensión. Asimismo los archivos o las características de expansión del archivo y tamaño. Y aquí lo importante, ¿a dónde vamos a crear ese archivo? ¿A qué grupo va a pertenecer? Va a pertenecer al file group secundario, este que creamos aquí, ¿no? Entonces ejecutamos esta sentencia y nos dice que se ha creado con éxito. ¿Sí? Aquí otra vez tenemos el archivo índice, pero creado de manera de script. Ahora, como les indicaba, vamos a ver qué hubiese pasado si en la estructura del taller hubiese sido primero el file group y después el índice. Entonces a nosotros se nos pedía el índice. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con el no cluster. Una vez que supongamos que primero habíamos creado ya el file group, vamos a crear un índice de prueba, daríamos en agregar rápidamente un atributo y aquí en almacenamiento, nosotros escogeríamos el grupo secundario, ¿no? Entonces al dar a aceptar, el índice único pertenece a esta tabla, pero está almacenado en este file group, ¿sí? Esa es la manera secuencial correcta o la manera secuencial más fácil, pero nosotros seguimos la estructura del taller y donde se nos indica o entendemos que deberemos, una vez creados los índices y una vez creado el file group, deberemos mover los índices.ndf, ¿no? Entonces sería una situación en la que cualquiera de ustedes se puede encontrar al llegar a un lugar, encontrarse con índices y ustedes quieren automatizar los índices moviéndolos a un archivo .ndf. Tendría que hacer lo mismo que vamos a explicar, porque ya los índices los tiene creados y los va a tener que mover, ¿no? Entonces ahora vamos a eliminar este índice de prueba y vamos a ejecutar este procedimiento almacenado sacado del repositorio de Git,
Sí, uno de los scripts más utilizados para mover los índices que nos piden 5 variables y que trabajará recorrerá toda la base de datos en busca de coincidencia con estos datos, ¿no? Para que veas que es un poco extenso, ¿sí? Y hasta aquí llega. Es un procedimiento almacenado de un repositorio de GitHub. Entonces, vamos a explicar cómo trabajar este procedimiento almacenado. Arroba devname sysname. Entonces, esta estructura ya viene aquí, ya viene en el procedimiento almacenado. Lo único que vamos a modificar son estos valores. Si nos indica a qué base de datos vamos a asignar o vamos a trabajar en pedidos, ¿no? El esquema de nuestra base de datos tiene el sistema por defecto de DBO. Y aquí el object name list, o sea, aquí vamos a indicar los objetos donde va a recorrer este procedimiento almacenado. Entonces los objetos se refieren a nuestras tablas. Acuérdense que nuestros índices están dentro de nuestras tablas. Entonces, ¿a qué tablas vamos a recorrer? A las 4 tablas, ¿no? Cabecera, pedido, cliente, detalle pedido y producto, separados por una coma, ¿no? Ahora, index name. El index name lo vamos a poner en null para decir que todos los índices que va encontrando los vaya moviendo. Si queremos mover un índice individual, uno en individual deberemos especificar aquí. Y aquí especificamos el nombre o el del file group a donde lo queremos mover. Es muy funcional este procedimiento almacenado, ya que con estas 5 variables que nos piden trabaja automáticamente. Entonces vamos a crear este procedimiento almacenado y con la sentencia set vamos a ejecutar este procedimiento almacenado. Entonces nos bota un mensaje y nos dice el procedimiento ha completado con éxito, ¿no? Ahora vamos a ver si ha funcionado. Vamos a actualizar. Como cosa que quiero decirles es que solamente movió los índices no agrupados. ¿Por qué? Porque si se nos requeriría mover los índices agrupados, por exigencia nosotros deberíamos mover en sí todas las tablas y los índices al archivo .ndf, pero en este caso se nos enfatizó que solo los índices deberán estar en el archivo .ndf. Por lo tanto, este script lo que hace es solamente reconocer a los índices no agrupados. Entonces vamos a los índices no agrupados, vamos en propiedades, vamos a almacenamiento y como podemos ver ya todos han cambiado a almacenamiento secundario, o sea el file group secundario que especificamos, ¿no? Vamos a ver el índice agrupado, él está en primario como podemos ver, ¿no? Nuestra tabla en sí, que he hecho propiedades de almacenamiento, también está en el grupo de archivos primarios. Y nuestros índices no agrupados han sido separados. En este punto cumpliendo otra de las peticiones del taller, ¿no? Entonces vámonos a usuario. Entonces en usuario vamos a especificar primero lo que respecta al a los usuarios y nos indica que debemos crear un usuario de Windows con autenticación de Windows y 2 usuarios con autenticación SQL. ¿A qué se refiere con un usuario de autenticación de Windows? Se refiere a un usuario, al usuario de Windows, ¿sí? Al usuario que trabaja en Windows. En este caso, mi usuario, al momento que yo ingreso a Windows, estoy haciendo mi autenticación, ¿no es cierto? El meter mi PIN o meter mi clave es autenticarme en Windows y con eso al conectarme aquí estoy automáticamente accediendo ya con mis credenciales. ¿Por qué no me pide contraseña? Porque yo ya ingresé a Windows, ¿no es cierto? Al ingresar a Windows ya mis credenciales ya están listas para ser accedidas automáticamente por aquí, ¿no? Entonces ese sería uno de los puntos que debemos tener en cuenta. Y otro de los puntos es que cuando instalamos SQL Server, muchos nos olvidamos de activar el modo mixto, ¿sí? de SQL Server,
aquí en seguridad. Muchos tenemos así, modo de autenticación de Windows. Este sería el modo mixto, modo de autenticación Windows y el SQL Server. Entonces, para esto, si es que no tenemos activada esta opción, nos vamos a clic derecho sobre el servidor, propiedades, en seguridad, y escogeremos modo de autenticación de Windows y SQL Server. Daremos a aceptar y deberemos hacer clic derecho. A mí no me sale porque ya lo tenía activado, pero si ustedes lo tenían en el otro modo solo de Windows, y lo cambian a modo SQL Server y Windows, y al dar a aceptar les dirá que deberían reiniciar el servidor, y para reiniciar el servidor dan clic derecho y dan en reiniciar, ¿no? Al dar en reiniciar le dará esto, y al dar sí le dará este otro mensajito donde dice que ya se está reiniciando el servidor. ¿Cómo podemos hacer el resumen de esos dos pasos que hicimos de manera gráfica? En código usamos la base de datos, y al ejecutar esta pequeña sentencia que encontré, daremos en ejecutar, cambiará el valor de un archivo de registro de SQL Server, y al darle a 2 indicará que el servidor estará en modo mixto, o sea, modo de autenticación Windows y SQL Server. Y una vez ejecutada esta línea de código, deberemos hacer el último paso, que sería reiniciar el servidor, ¿sí? Ahora, una vez explicado esto, vamos a crear el primer usuario con los dos usuarios con autenticación SQL Server. Podemos crearlo de manera gráfica, aunque es un poco más largo. Para crear un usuario de autenticación SQL, primero vámonos a seguridad, ¿sí? Inicios de sesión. Entonces, cabe recalcar que nosotros después vamos a asignar los permisos, pero de acá de manera gráfica una vez vamos a explicar algo sobre los permisos, para después acá de manera modo código vamos a explicarlo cómo sería la sentencia para agregar los permisos. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo inicio de sesión. Este va a ser un inicio de sesión a nivel de servidor, y aquí especificamos si será una autenticación de Windows o será una autenticación de SQL Server. Si es una autenticación Windows, yo aquí deberé haber creado otro usuario. Yo solo tengo uno, pero aquí yo debería haber creado otro usuario, que por ejemplo aquí voy a crear un usuario prueba. Entonces yo acá debería haber metido prueba, porque este usuario vendría a ser un usuario de Windows. Aquí me sale que no se encuentra, y vamos a poner ahí. Aquí me sale Destroy porque es mi nombre de usuario, el único que yo tengo que crear en mi PC. Entonces, si yo tuviera un usuario llamado prueba, me comprobaría el nombre. Aquí me sale que no hay porque no lo tengo, pero aquí me saldría tal como me salen antes y daría aceptar. Entonces él jalaría todas las credenciales de ese usuario. ¿Y qué pasaría cuando el usuario inicie sesión, el usuario prueba inicie sesión en su cuenta? Él iniciaría sesión en su cuenta, metería su contraseña, se loguea, entra a su Windows, abre SQL Server y simplemente da a conectar. Le saldría algo parecido a esto, pero ya no diría ya, sino que iría a prueba. ¿Por qué? Porque está en su sesión de usuario de Windows. Entonces el daría a conectar automáticamente entraría a la cuenta. Pero ahora nosotros vamos a crear un usuario de autenticación SQL Server, ¿sí? No omitamos, sino que esa explicación es suficiente para crear un usuario de Windows, es lo más fácil. Y vámonos a autenticación SQL Server. Vamos a especificar una contraseña. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar algo rápidamente sobre los roles, ya de manera gráfica, para no explicarlo abajo. Ya roles a nivel de servidor tenemos los siguientes. Public será un rol público. Tenemos el DB Creator, que nos permitirá crear bases de datos. Cada cosa que nosotros asignemos será un permiso, un área a la que este usuario va a poder ir a mover, a editar, ¿sí? Entonces si nos ponemos server admin, estaremos casi en todos los permisos. Y aquí aquí también debemos tener en cuenta que el inicio de sesión debe estar habilitado. Si no está habilitado, el inicio de sesión saldrá como este usuario que está aquí, que se llama SAP, con una flechita abajo indicando que el inicio de sesión, que este inicio de sesión está creado pero no está habilitado. Entonces nosotros haremos a aceptar. Hemos asignado nuestros roles a nivel de servidor.
y darle en aceptar. Vamos a dejarlo en público. Ya está. Aquí vamos a asignarlo a la master. ¿Sí? Vamos a indicar si nuestro usuario se va a loguear. No, dejémoslo en prueba, ¿no? Se va a loguear en prueba. Vamos a especificar un esquema predeterminado. ¿Sí? El esquema .dbo y los roles para la base de datos. Estos roles van a ser nivel de la base de datos. Los de acá al nivel de servidor, acá a nivel de base de datos. Entonces, vamos a decir que es un dbowner, que es casi todo, es como un sysadmin. Este dbowner va a indicar que este señor, este usuario va a ser central. Y como podemos ver aquí, se ha logueado el servidor como usuario de autenticación SQL. Vamos a poner un desconectar. Simplemente vamos a explicar cómo crearlo en usuario de SQL Server, y aquí indicamos que vamos a usar el usuario o la base de datos pedidos. Vamos a crear un login, ¿sí? Y acá es donde creamos el inicio de sesión a nivel de, este es login a nivel de servidor y este es el login para la base de datos. Entonces vamos a crear el login a nivel de servidor con la contraseña tal, y vamos a crear este servidor con a nivel de servidor y listo. Y tenemos que crear nuestro usuario, vamos a recargar, vamos a verificar en seguridad inicio de sesión y verificamos que tenemos el usuario ahí, ¿no? Entonces acá vámonos a inicio de sesión, perdón, base de datos, la base de datos prueba, seguridad usuarios, y vemos que también tenemos el usuario ahí. Ahora vamos a intentar conectarnos como usuario Yair, perdón, Yair. Vamos a conectar y listo, hemos logueado como el usuario creado. Asimismo lo que hicimos en modo gráfico, pero establecemos en modo código. ¿Sí? Aquí quédate el login, nombre Yair con la contraseña, es decir, como la contraseña. Aquí creamos el usuario para usuario para qué login. O sea, aquí es donde se puede decir reflejamos o asignamos el usuario para el inicio de sesión tal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es conectar. Aquí tenemos el otro usuario porque recuerden que se nos pide en el taller dos usuarios. Creamos un usuario Nancy tal, perdón, ejecutamos. Perdón, aquí es Nancy. Y listo. Ya Nancy se puede loguear con su contraseña. Bueno, ahora vamos a indicar el código para crear un usuario con autenticación de Windows. Es simplemente esta pequeña sentencia, ¿sí? Aquí especificamos PC01, el nombre de la PC, ¿sí? En este caso, o acá en nuestro caso, el nombre del equipo, ¿sí? El nombre del equipo, eh, y el nombre del usuario al que queremos asignar al que queremos asignar el usuario, ¿no? Entonces supongamos que PC01 también tiene otro usuario que se llama prueba, aquí ingresaríamos prueba. Entonces aquí indicamos crear un login del usuario prueba, que es desde Windows, y le daremos go, y sin que ejecute esta simple sentencia ya se crearía el usuario ya de Windows, ¿no? Entonces este usuario se podría loguear así mismo como expliqué antes, accediendo a su cuenta, a SQL Server, y con su logueo automáticamente de Windows. Parémonos los permisos. Vamos a indicar rápidamente cómo se agrega un permiso una vez que hemos creado. Se recuerdan que ya creé el modo gráfico el usuario y le agregué su permiso. Entonces acá vamos a ver qué pasaría si hubiéramos creado un usuario en modo código, y vamos ahora a esos usuarios que se crean con defectos, o sea, permisos por defecto. Vamos a agregarle los códigos, los roles que nosotros queramos. Con un alter server role
Aquí indicamos el nombre del rol que vamos a agregar y a quién se lo vamos a agregar. Add member, agregar al miembro, y el miembro se llama Yair. Entonces vamos a ejecutar estos roles y al usuario no le vamos a estos dos roles, ¿no? Pero el usuario no se nos había borrado. Y aquí le vamos a agregar sus respectivos roles. Ahora, estos fueron los roles a nivel de servidor, pero ahora vamos a nivel de base de datos. Para esto vamos a posarnos sobre la base de datos pedidos y vamos a decir alterar la autorización del esquema y el nombre de autorización. ¿Para quién? Para el usuario Yair. Entonces, con este código de aquí, alter authorization con esquema. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer sobre el esquema de la base de datos, porque este rol lo vamos a manejar a nivel interno de la base de datos pedida, a nivel de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a correr toda esta sentencia. Pero nuestro usuario ya fue borrado de aquí, pero vamos a hacer la prueba con el usuario Nancy. Vamos rápidamente acá para crear el usuario Yair. Ahora nuestro ya está creado. Aquí se nos creó el usuario Yair en la base de datos pedidos, y ahí sí ya tenemos un usuario Yair en la base de datos pedidos. Y acá tenemos un problema. Ya con eso es suficiente. Ahora vámonos al siguiente punto, que es el backup full y diferencial. Vamos a indicar de manera gráfica cómo podemos hacer el backup. Nos posamos sobre la base de datos y en tareas vamos a hacer backup de manera gráfica y vamos a decir que vamos a hacer una copia de seguridad. Entonces, al dar copia de seguridad, vamos a indicar que es una copia completa de la base de datos pruebas. Un nombre lo podemos dar por defecto y esta dirección es una dirección que yo he creado acá, en el disco C, que se llama SQL prueba, o sea, SQL Server Backup. Entonces aquí tengo SQL Server Backup que está en el disco local C y vamos a eliminar esta prueba. Sí, y vamos a hacerlo de manera gráfica. Vamos a indicar el nombre del archivo, la ruta así mismo. Vamos a decir que va a ser una copia en el disco y vamos a crear la copia de seguridad completa. Entonces la copia de seguridad de base de datos de prueba se ha hecho correctamente. Entonces nos vamos acá para comprobar. Vamos a ver que aquí tenemos la base de datos prueba. El backup, ¿no? Entonces dice con un peso de 2 megas me parece. Y vamos a ahora crear una base de datos, un backup diferencial. Que indicaba que el backup diferencial es la diferencia que ha habido de la base de datos. Vamos de los registros que se han ingresado a la base de datos. Entonces vamos a hacer el backup diferencial y se nos va a decir que es correctamente y se nos va a actualizar, se nos va a posar una estructura más donde va a indicar que va a guardar o va a ir actualizando todos los cambios que se van haciendo diferentes al backup completo. Entonces esa es la manera de crearlos de forma gráfica y vamos a indicar en código. Entonces vamos a borrar el backup y aquí decimos toDX, ¿no? Tenemos esta nota que dice que esta dirección debe existir en el disco y debe ser creada debe existir en el disco C para que lo pueda enviar ahí, ¿no? Entonces vamos a crear backup database, el nombre de la base de datos a la que vamos a aplicar esta sentencia. Este backup database va a ser a prueba
to disk, aquí enviamos, le indicamos que va a ser en el disco almacenada, y aquí indicamos la ruta, ¿no? La ruta y el nombre del archivo que va a tener. Con el formato, este es un formato que nos da el SQL Server por determinado, y aquí vamos a ejecutar esta primera prueba, ¿no? Aquí nos indica el porcentaje y nos dice que actualizar se realizó y que ya está realizado el backup, ¿no? Ahora la misma estructura para acá, para el backup diferencial, con la diferencia que en WIT, una de las características que vemos acá, ya va a enfatizar que es diferencial. Entonces nos dice que esta copia, este pequeño trozo de código que es parecido a acá, ya no va a ser completo, sino que va a ser diferencial, ¿no? Entonces vamos a correr este script, así mismo nos va a indicar, y tenemos aquí que también subió el peso, y se ha realizado el backup diferencial de la base de datos. Y esto ha sido todo para lo que respecta a nuestros puntos del taller, todos nuestros puntos completos en el taller. Gracias.